Guiones y guionistas, capítulo 636. Hoy vamos a ver qué es el recurso narrativo conocido como red herring y cómo podemos utilizarlo en nuestros guiones. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del inquietante mundo de los guionistas y el misterioso arte de los guiones. Hoy continuamos mostrando recursos narrativos que pueden ayudarnos en nuestros guiones y os voy a presentar el red herring, que en inglés significa arenque rojo y que es un recurso muy utilizado en películas de misterio, en thrillers, también puede ser utilizado en películas de terror, pero bueno, vamos a ver en qué consiste este recurso y cómo podemos utilizarlo bien. Pero antes, como siempre, recordaros que existe en internet un lugar en cursosdeguion.com donde puedes aprender todo lo necesario a escribir guiones y convertir guionista si acaso es eso lo que tú deseas, porque la verdad es que aprender a narrar y a contar historias de el lenguaje audiovisual es algo que cada vez necesitamos mucho más, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. No solamente es cuestión de películas y series, ¿no? Tenemos que tener recursos de storytelling para contar historias en vídeos, para redes sociales, newsletter, en cualquier elemento. Bueno, pues aquí ya tenemos más de 90 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. De hecho, ahora estamos publicando clases del curso de Writers Room en el que vemos los diferentes métodos para crear y trabajar en una sala de guionistas, ¿no? Con ejemplos reales de series conocidas. De hecho, en la clase que hemos subido hoy vamos a ver cómo funciona la Writer Room de algunas series famosas españolas. O sea, nos vemos realmente cómo funcionan y además son series muy distintas. Una serie como La Zona, creada básicamente entre 3 guionistas, o Servir y Proteger, que es una serie con muchísimos guionistas, Águila Roja. Bueno, cada uno tiene su método y vamos a ver todo en el vídeo de hoy para que cada uno, dependiendo de sus circunstancias, sepa qué camino seguir. Bueno, y también recuerda que si lo que quieres es pasar a la acción, no solamente conocimiento, está Operación Vomit Draft. Escribe tu película en 90 días, que justo lo abrimos a principio de mes y estamos hasta el 14 de septiembre porque el día 15 empezamos. Recuerda el lema del taller, Operación Vomit Draft no es un taller para que aprendas a escribir un largometraje. Es para que lo escribas, porque ese es el objetivo, que dentro de 12 semanas salgas con tu guioncito de largometraje debajo del brazo. Y para eso, bueno, ya lo he contado varias veces, vas a tener clases, va a haber PDFs para bajarte con ejercicios y todas las semanas va a haber conexiones en directo conmigo que me voy a dedicar a contestar todas las dudas, todas las preguntas, bueno, cualquier duda que tengamos para eso, para que consigáis avanzar semana a semana con la propuesta que os iré haciendo y podáis tener vuestra película. Y eso sí, ya anuncié que iba a haber un bonus de una masterclass en la que explico las claves para describir personajes inolvidables cuando aparecen, que además de la masterclass va a estar, hay un libro, un PDF con más de 100 páginas en la que vemos ejemplos de estas presentaciones con personajes icónicos del cine y la televisión. Bueno, pues este bonus solamente está para hasta el 7 de septiembre, que es hoy, el día que estoy publicando esto. No sé cuándo tú lo escuchas, a lo mejor lo escuchas dentro de 5 años, bueno, pero vamos, hoy, 7 de septiembre del año 2023, acaba ese bonus, con lo cual, si estás pensando en apuntarte, apúntate hoy porque la masterclass y el libro solamente son para los que se apunten antes de hoy. O sea, los que se apunten después, la semana siguiente, hasta el día 15, van a tener todo igual. O sea, van a tener pues todas las clases, todos los PDFs, las conexiones, es todo igual, menos esta masterclass y este libro. Con lo cual, si estás apuntándote, no esperes a mañana, hazlo literalmente hoy. Bueno, nos vamos con el red herring. ¿Qué es esto de red herring? Bueno, pues te lo digo ya directamente para que te quede claro ya en el primer segundo. Es un recurso narrativo que se utiliza para distraer o desviar la atención del lector o espectador de un asunto importante. Literalmente, red herring en inglés significa arenque rojo y se originó a partir de una práctica antigua de entrenar perros de caza en la que se utilizaban arenques ahumadas bueno, normalmente tienen un color más rojizo para distraer a los perros del rastro principal. Y
Esto extrapolado en términos de narrativa significa, o sea, se refiere a una pista o detalle que se introduce con la intención de confundir o desviar la atención, generalmente para mantener el suspense, para mantener la intriga, y por eso normalmente se suele utilizar en las películas de misterio, en los thrillers, donde se utilizan pistas falsas para llevar al lector o al espectador en la dirección equivocada y de este modo pues hacer ese giro o esa revelación final de una forma más sorprendente. Por ejemplo, en una historia de detectives, bueno, pues ahí podríamos introducir a un personaje con un motivo aparente para cometer un crimen y hacer que actúe de manera sospechosa durante toda la trama, pero solo para revelar al final que era inocente y que su comportamiento tenía una explicación completamente diferente. Claro, el propósito de este personaje sería actuar como un red herring para alejar la sospecha del verdadero culpable. Por eso funciona todo esto también, ¿no? En las novelas de misterio, tipo Agatha Christie. Si buscamos su origen, la verdad es que es un poco controvertido, pero normalmente se acepta que proviene de esta práctica de utilizar arenques ahumados para entrenar perros de caza, porque el ahumado te da a los arenques un color rojizo y además es un olor muy fuerte. Y claro, en el entrenamiento se arrastraba un arenque rojo a lo largo de un sendero para desviar el olor del animal que el perro estaba entrenado para seguir. Y esto se hacía para probar y para mejorar la habilidad del perro para seguir un olor específico sin distraerse, ¿no? Claro, el perro iba olfateando por un lado o por otro la pista. Y claro, esto a lo largo del tiempo, pues esa frase se convirtió en una metáfora para cualquier tipo de distracción o desvío, especialmente en argumentos, en narrativas. Y claro, se usa para describir esa pista, esa información que es engañosa o está diseñada para llevar la atención lejos de la verdadera cuestión o solución. Y bueno, aunque esta es una explicación popular del origen del término, ¿no? Si buscas por internet encontrarás algo parecido. Realmente hay un debate sobre si los arenques ahumados se usaron realmente de esta manera para entrenar perros de caza. De hecho, hay algunos historiadores o etimólogos son los que buscan la etimología de las palabras, que han cuestionado esta explicación. Pero bueno, sigue siendo la más citada, por eso te la traigo aquí. Nos vamos con algunos ejemplos famosos en literatura o en cine para que nos quede más claro. Si nos vamos a literatura, bueno, uno de ellos obviamente tenemos que ir con Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, por ejemplo en El perro de los Baskerville, que es una novela ambientada en Inglaterra, que hay, pues tenemos a Sherlock Holmes, tenemos a Watson, que hacen una ardua investigación a partir de la extraña muerte de Charles Baskerville y de una leyenda que ronda sobre la muerte de todos los Baskerville. Bueno, pues hay varios personajes y situaciones en la novela que actúan como distracciones para el lector, llevándolo a considerar soluciones incorrectas al misterio antes de la revelación final. Es un poquito la estrategia, ¿no? Claro, por eso funciona también, por ejemplo, en las novelas de Agatha Christie, como por ejemplo Asesinato en el Orient Express, porque Christie era conocida como la reina del misterio y, vamos, utilizaba Red Herring en todas sus novelas, ¿no? Esta, de hecho, Asesinato en el Orient Express es una de las más famosas, ¿no? En esta novela, no sé si bueno, todos estos ejemplos que te estoy poniendo se han llevado al cine, ¿no? Incluso varias veces. Bueno, pues en esta novela vemos cómo, mientras viajaba en el legendario Orient Express, el detective belga Hercule Poirot investiga un asesinato cometido en el trayecto y de entrada todos los pasajeros del tren son sospechosos del mismo. Y la trama ahí te va ofreciendo varias pistas que podrían llevar al lector por caminos equivocados antes de llegar a esa solución del crimen bestial que no te desvela, porque bueno, yo leí la novela de infancia y si tú todavía no te la has leído, pues mejor leerlo. Otro ejemplo de literatura que bueno, también ha sido llevado al cine es la novela Gone Girl, Perdida, ¿no? La novela es de Gillian Flynn y la obra narra la desaparición de la esposa de Nick Dunn y cómo las sospechas de que se haya cometido un crimen recaen sobre él. Y bueno, sin dar demasiados spoilers, esta novela utiliza el red herring de manera magistral para manipular las expectativas del lector respecto a quién es realmente el culpable, ¿no? ¿Ha desaparecido la mujer? ¿Es el marido el culpable o no? Y bueno, tiene ahí un girito final que no desvelo. En cine también hemos visto ejemplo de guiones escritos directamente para cine, como un clásico es El sexto sentido, ¿no? Porque, claro, esa película obviamente es muy sorprendente por el giro final, ¿no? Es muy conocida por eso, pero claro, antes de llegar a ese punto, pues el director te va llevando por distintos red herring para desviar la atención.
O sea, se nos hace llegar a pensar que el personaje de Bruce Willis es un psicólogo infantil intentando ayudar a un niño que ve personas muertas. Pero ahí el red herring, ¿no? Es esa normalidad aparente de su vida, que desvía el verdadero giro de la trama, que, bueno, si acaso eres una de las pocas personas que nunca lo ha oído, tápate los oídos durante 5 segundos, porque vamos, voy a desvelarlo, que bueno, ya han pasado varias décadas, con lo cual tampoco es spoiler, yo diría, y que, bueno, básicamente es que él está muerto. Se dedican a despistarnos durante todo el rato para que no nos demos cuenta, y por eso después de ese momento final vemos esa especie como de medio flashback, ¿no? Con esos momentitos donde tú entiendes que toda esta trama, ¿no? Algo así pasa con sospechosos habituales, ¿no? The Usual Suspect, o los sospechosos de siempre también, como se dijo en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Esta película de cine negro que te utilizan a un personaje, ¿no? Verbal Kid, como un red herring para ocultar la verdadera identidad de Kaiser Sose, manteniendo al espectador bueno, y al que le interroga en un estado de confusión hasta el final. Claro, este tipo parece simplemente ser un testigo menor en una historia mucho, mucho más grande. Y, chachar, atención, aquí otro spoiler, el red herring es el enigma de Kaiser Sose, que resulta ser el propio Kid. O sea, todo lo que nos ha estado contando él, que es un narrador falso, era mentira, eran todo, nos estaba como moviendo el arenque rojo de un lado para otro a lo largo de toda la película, y en el momento final, cuando ya le liberan, entendemos, pues eso, que era todo falso, que era todo un juego. Y luego otro clásico, Psycho, Psicosis de Hitchcock, ¿no? ¿No? Claro, aquí la película comienza centrándose en Mario, ¿no? El personaje de protagonista, ¿no? Bueno, protagonista, te está llevando al espectador a creer que será la protagonista, pero solo para que sea asesinada en el primer tercio de la peli, cambiando completamente la dirección de la trama. O sea, todas las pistas, todo te está llevando como, lo sigues, lo sigues, de tal forma que cuando pasa el asesinato, claro, el impacto del espectador es bestial. De hecho, al final de la peli se anunciaba, ¿no? Y se decía, por favor, no contéis esto a la gente nueva y tal para no destrozárselo. Pues claro, nunca se había hecho algo así, tan bestia. Y todo, claro, nos han ido engañando, ¿no? Jugando con ese rastro de olor a arenque hasta que ¡bumba! ¿No? Llega este girito, no final, en medio, ¿no? Respecto a los géneros favoritos, bueno, obviamente el de misterio y crimen es el donde más se utiliza, porque claro, la trama suele girar en torno a la resolución de un crimen o de un misterio, y estos red herrings se utilizan para distraer tanto a los personajes como a los lectores o a los espectadores, llevándolos por caminos equivocados antes de revelar esa verdadera solución final. En los thrillers, por ejemplo, también claro, aquí la tensión y el suspenso es algo clave, ¿no? Y entonces esos red herring se utilizan para mantener a la audiencia en vilo, cuestionando lo que saben y lo que creen que va a pasar. Estás todo el rato jugando y claro, que de repente te lleva hacia un lado la historia, bueno, pues te dice, bueno, parece que va por este lado, ¿no? Pero luego es pumba, ¿no? Era una pista falsa y te iba para otro lado. En las películas y la literatura de terror, ¿no? De horror, también se pueden utilizar estos red herring para distraer a la audiencia, haciéndoles pensar que cierto personaje a lo mejor es el villano, o que cierta acción precipitará un resultado terrible, cuando en realidad el peligro pues va por otro lado, ¿no? ¿No? Parece que todo te está llevando al momento cumbre en la caballa de o que este es el malo, y luego resulta que no es el malo y el malo era el otro, ¿no? Se juega mucho, mucho con eso. En las novelas de aventuras también se utiliza este recurso para que los protagonistas y también los lectores, claro, y espectadores, crean que está siguiendo el rastro correcto de una búsqueda, pero luego es una pista falsa, ¿no? Pues parece eso, que el Arca de la Alianza está en tal sitio y lucha, pelea, llegan a tal sitio y luego ahí no está. Y ahí surge otra pista para otro lado, ¿no? Y claro, está jugando siempre de un lado para otro para que pase lo que tiene que pasar en estas películas, que es que haya aventuras, que es todo, al fin y al cabo, una estrategia para poner a los héroes y heroínas en trance y en riesgo de vida y que vivan aventuras. Y por último quiero reseñar la importancia de este recurso en el género del espionaje, porque claro, este género está totalmente repleto de este doble juego y traición, donde tú ves un personaje pero puede ser un agente doble o puede tener motivos ocultos para hacer una cosa, para hacer la otra, y claro, todo este mundo oculto, ¿no? Es un mundo pues muy fértil para ir poniendo red herring que vayan, pues eso, despistando al espectador o al lector de un lado para otro. Me gustaría también establecer un poco las diferencias entre un red herring y una simple pista falsa, porque a menudo se utilizan de forma intercambiable, pero hay algunas sutilezas que los distinguen. Vamos a ver, por ejemplo, el red herring, una de las cosas importantes es la implicación narrativa,
¿no? Y como que lo diferencia de la pista falsa. Claro, un red herring es más que una simple pista falsa. Es un elemento diseñado para desviar la atención lejos del verdadero problema o lejos de verdadera solución, llevando a los personajes y a la audiencia a hacer inferencias incorrectas, ¿no? Puede ser un personaje, puede ser un objeto, una línea de diálogo o incluso un subargumento completo que te desvía la atención. Pero claro, tiene como más importancia. Otro elemento es la manipulación de la audiencia. Los red herrings se utilizan a menudo para manipular la experiencia emocional de la audiencia, añadiendo capas de tensión, expectativa, sorpresa, ¿no? Es algo como que tiene mucha importancia dentro de la trama. Y luego también el desenlace. Normalmente este tipo de recursos se utiliza mucho para revelar al final el final de la historia, ¿no? Donde vemos ese verdadero culpable, esa verdadera solución, ¿no? Ese gran misterio que ha habido a lo largo de todo el lado que nos ha estado despistando, bueno, pues se descubre. Por eso, ¿no? Una de las películas con plot twist final que hemos visto, como las de Sospechosos Habituales o en Sexto Sentido, ahí funciona este tipo de red herring. Y luego, para diferenciarlo, la pista falsa, una de sus características es la simplicidad, ¿no? Claro, es una simple, una simple pista falsa. Claro, aquí el resultado no es relevante para la solución del misterio o el problema en cuestión. Es decir, no necesitas tener que esta pista tenga una implicación narrativa más grande ni un efecto manipulador sobre la audiencia, ¿no? Simplemente con hacer ese pequeño obstáculo en la trama ya te vale. Claro, respecto a su función en la trama, son elementos más neutrales en la narrativa y suelen ser más numerosas que los red herring, ¿no? Puedes poner varias porque son más pequeñitas y pueden o no ser resueltas o explicadas al final de la historia, ¿no? Porque simplemente te han valido como para entretenerte durante un rato, ¿no? Y bueno, básicamente su objetivo, el de una pista falsa, es hacer que la solución del problema o del misterio sea más difícil de resolver, ¿no? Más que desviar la atención o manipular la experiencia emocional de la audiencia, es eso, es que se convierta simplemente en un obstáculo para, bueno, pues tenemos al tipo antagonista que está investigando por aquí y esto le desvía un poquito para otro lado. Y aunque ambos términos se relacionan con la idea de desviar la atención o confundir, un red herring es generalmente un recurso más complejo, es más multifacético que una simple pista falsa, ¿no? Porque claro, el red herring busca impactar la narrativa de una forma más amplia, mientras que una pista falsa es principalmente un elemento que complica la resolución de un pequeño problema, de un misterio. Bueno, y ahora en esta última parte del podcast quiero analizar cómo podemos introducir un red herring sin que parezca forzado, ¿no? Porque, claro, hacerlo sin que se parezca inverosímil o forzado, pues requiere de una planificación, ¿no? Tienes que conocer la trama, tienes que conocer los personajes, ¿no? Y bueno, te voy a dar algunas estrategias así como para darte ideas. La primera es la integración orgánica de la trama. O sea, hay que contextualizar este red herring, ¿no? O sea, tiene que tener una razón legítima para estar en la historia, más allá de que simplemente desviar la atención del lector o espectador, ¿no? No es simplemente despistar, tenemos que encontrar algo mucho más gordo. ¿No? Vemos, por ejemplo, el asesinato de Orient Express y claro, o sea, tú entiendes todo, ¿no? Una vez que ves al final quién es el culpable del asesinato, entiendes toda esa red que se ha tejido, ¿no? De hecho, otras características dentro de la integración orgánica en la trama es la coherencia interna. Es decir, todo tiene que ser coherente con las reglas, con el ambiente, con los personajes del mundo narrativo. En el Orient Express conocemos a todos los personajes que son sospechosos y al final, cuando entendemos la resolución, decimos, era coherente con todos los personajes, con el personaje muerto y qué es lo que había hecho, y entendemos dentro del contexto en el tren lo que ha pasado, ¿no? La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es el desarrollo de personajes. Los personajes tienen que tener motivaciones claras, ¿no? Comportamientos coherentes. Si es un personaje, tiene que tener razones para hacer lo que hace. Incluso si estas razones son solo aparentes después de que se revele como un red herring. Claro, ¿no? En sospechosos habituales. Claro, todo es un red herring alucinante, ¿no? Que es un personaje el que lo lleva. Pero claro, tú entiendes su motivación, entiendes que está mintiendo para quedar libre, obviamente. Con lo cual, toda esa gran mentira gigante que ha ido hilvanando, moviendo el arenque rojo de un lado a otro, bueno, pues tiene un sentido. Además, hay que buscar cierta multidimensionalidad en el personaje, ¿no? O sea, no tendría que ser un simple arquetipo o un estereotipo. Tiene que tener muchas facetas que hagan interesante al personaje y que lo hagan creíble a la hora de montarse el red herring, ¿no?
Luego también podemos analizar los elementos de lo que sería el foreshadowing, ¿no? En lo que es el presagio, adelantar algo que va a pasar más adelante, y las pistas, ¿no? Y claro, lo primero sería sembrar pequeñas pistas. Si tú vas introduciendo elementos sutiles que más tarde pueden interpretarse como indicios de que el Red Herring era, de hecho, una distracción, ¿no? O sea, tú lo pones algo sutil de tal forma que luego cuando llega un momento, ¿no? Y se desvela que eso era una distracción, dices, ah, vale, vale, lo entiendo, ¿no? Que es lo que pasa en el sexto sentido o sospechosos habituales, que cuando te ponen el videíto al final, una vez que lo sabes, de todo lo anterior, tú dices, ah, vale, me habían dado las pistas, lo que pasa es que, claro, como estaba dentro de la narración, yo no lo había entendido, pero las pistas estaban, no es gratuito. Claro, claro, y la clave es hacer una especie como de desinformación cuidadosa. Es decir, tienes que dar suficiente información como para hacer que el Red Herring parezca relevante, pero no tanto como para que parezca obviamente sospechoso, ¿no? Lo vas sembrando poquito a poquito, pero no son cosas súper obvias, para que cuando luego se desvele, pues ya digas, ah, vale, era por esto. El cuarto es evitar sobre una sobrecarga de información, ¿no? Menos es más. No tenemos que abrumar al lector, al espectador, con demasiadas pistas, demasiados red herrings, ya que esto puede hacer que el recurso parezca forzado o confirme necesariamente la trama. ¿No? Es como de, bueno, vale, ¿no? Están moviendo demasiado el arenque por todos los lados y llega un momento donde, pues como yo que sé, como las pelis de terror, ¿no? Que si ya detrás de cada puerta aparece un monstruo, un susto, pues llega un momento que cuando llega a la siguiente puerta es como, bueno, vale, ya no te da susto porque te lo estás esperando, ¿no? Claro, tienes que encontrar un balance, ¿no? Un equilibrio entre la cantidad de atención que recibe el Red Herring y los verdaderos elementos claves de la trama, ¿no? No puede ser solamente todo Red Herring, la trama, ¿no? Una pista falsa detrás de otra. El quinto punto sería el timing y la revelación. Tenemos que encontrar el momento apropiado en la trama para introducir el Red Herring y luego para resolverlo. Hay que ver cómo lo ponemos en su sitio, ¿no? O sea, tiene que haber, además, luego al final una especie de revelación lógica. Cuando se revele que algo es un Red Herring, tiene que tener sentido dentro del contexto de la historia y preferiblemente añadir una nueva capa de comprensión. Claro, ¿no? Pues yo qué sé, estos grandes Red Herring, como hemos hablado, el de sexto sentido o el de los otros sospechosos habituales, claro, cuando entiendes esa revelación final, pues como que la película la ves de otra forma. Incluso si la ves una segunda vez, ya la vas a ver de otra forma. Y luego, por último, te diría que es importante la revisión y probar. O sea, retroalimentación, ¿no? Muchas veces es útil obtener la perspectiva de otros para asegurarse de que el Red Herring funciona como se pretende. Si tú escribes un cuento con ese girito final, o escribes un corto, o una película o algo, o sea, cuéntaselo a alguien que lo lea, que te avise para realmente si funciona o no. Porque a lo mejor te montas tú todo ahí un sexto sentido y luego pues de repente no funciona, ¿no? Está bien que alguien lo mire y luego también que hagas una revisión cuidadosa, ¿no? Revisar la trama, los personajes, para asegurarte de que el Red Herring está muy bien integrado en la historia y que cumple esa función de una forma efectiva y creíble. Claro, y si haces todo esto vas a conseguir que no solamente sea efectivo, ¿no? Para desviar la atención estos Red Herring, sino también que enriquezcan la trama, los personajes de la historia. Y por último, me gustaría darte unos consejos para manejar esa relación entre el Red Herring y la estructura general de la historia. El primero, la ubicación en la trama. Claro, al principio, ¿cuándo lo introduces y cuándo lo desarrollas? Normalmente se suele introducir en la primera mitad de la historia, que es cuando se establecen los personajes, los conflictos, los misterios, y esto te permite, como guionista, desarrollar estos elementos engañosos de manera más detallada a medida que avanza la historia. ¿No? Lo vas sembrando al principio y luego lo vas desarrollando. Luego también es importante los puntos de giro, porque claro, estos elementos narrativos suelen ser muy efectivos si se resuelven o revelan en puntos claves de la trama, como justo antes del punto de giro, o antes de la revelación importante, antes del clímax. Esto puede aumentar ese impacto emocional de la verdadera revelación. Lo segundo es la influencia en las subtramas, porque te puede servir para desarrollar personajes, ¿no? Personajes secundarios, ¿no? Los puedes desarrollar a través de Red Herring o explorar aspectos menos obvios de otros personajes principales. También te puede ayudar a añadir capas de tensión, capas de misterio, ¿no? Y con esto conseguir que te afecte al ritmo de la historia para mantener el interés de la audiencia. ¿No? De repente parece que la cosa se tranquiliza un poco, pues bueno, pues metes ahí una pista falsa o una sorpresita y ahí el espectador vuelve a activarse de nuevo, ¿no?
El tercer punto de estructura es el cambio de rumbo. Puede servirnos muy bien para desviar las expectativas, porque al resolverlo, ¿no?, ahí como guionista tienes la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia llevándole en una dirección que la audiencia no esperaba, ¿no? Ese es el momento de las resoluciones, ¿no? Muy bueno. Y luego también utilizarlo como una especie como de efecto dominó con esa resolución, porque a partir de ahí ya te puede llevar a una serie de eventos o revelaciones que te cambian la dirección de la trama o el destino de ciertos personajes, ¿no? El ejemplo que te puse con Psicosis. Pues de repente ahí se muere el personaje y ¡bumba! ¡Pua! La audiencia se lleva todo ese bofetón en la cara porque dice, ya a partir de ahora ¿dónde va? Y claro, a partir de ahí, pues otros personajes empiezan a aparecer, pues los familiares, empezamos a ver quién es el señor este de la casa, empezamos a, bueno, pues eso nos lleva a otro lugar, ¿no? Y luego, por último, la relación con el clímax y la conclusión. Un red herring resuelto adecuadamente te puede ser un buen preámbulo para el clímax, preparando emocionalmente a la audiencia para la verdadera resolución, ¿no? Lo pones un poquito antes, se revela antes, ¡bumba! Y luego metes la resolución. Y luego es importante que hagas una conclusión satisfactoria, porque si lo manejas bien, tiene que tener una resolución que se sienta satisfactoria, que sea coherente con el resto de la historia, incluso si no es relevante para el conflicto principal, tiene que entenderse dentro de la historia. Resumiendo, que es un recurso muy versátil que puede tener un impacto significativo en la estructura de la historia, pero que la efectividad dependerá de cómo lo integres en la trama y cómo lo desarrolles. Y cómo lo resuelvas en relación a los otros elementos de la historia. Bueno, así terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a todos los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast salga aquí semanita tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!